¿Se puede negar el título de Madre de Dios, el famoso Teotocos, a María, sin caer en la herejía nestoriana? A ver, yo soy de los que pienso que sí. ¿Por qué? Os voy a hablar de 3 tipos de acercamiento a la cristología. Siempre hablamos de la cristología ascendente y la descendente, pero yo voy a hablar de otros 3 tipos diferentes. Hay una cristología que se trata de la nuda escritura, que es un término que tiene que ver con prima escritura y sola escritura. La prima escritura es que coloca la tradición a la altura de la Biblia. La sola escritura es que la tradición es una sirvienta de la escritura, ¿vale? Y la nuda escritura es que solo creen en la escritura. Entonces hay gente que se acerca a la cristología solamente con la Biblia, sin añadirle nada que no tenga que ver con la Biblia. Y desde esa cristología creo que nos quedamos con un Cristo bastante incomprendido en muchos versículos, como por ejemplo lo que ha dicho mi primo, que él lo sabía todo, pero a la vez crecía en estatura y en sabiduría, cuando Colosenses 2:9 dice que en él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, es un poco una locura. Ahora, la siguiente forma está en verle un acercamiento a Cristo conciliar, que queramos o no, son unas gafas teológicas, históricas, que yo acepto. Yo acepto tanto como la nuda escritura para acercarse a Cristo como la conciliar. Porque la conciliar es verdad que son cosas que se establecieron en su tiempo por las herejías que saltaban. La herejía, Jesús no es Dios. Pues entonces vamos a hacer un concilio. Jesús sí es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. Sí, el Espíritu Santo es Dios. María no es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque hablaron de 2 naturalezas y un solo sujeto. El sujeto de atribución, María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. Sí, María es la madre de Dios porque Jesús es una sola persona que tiene 2 naturalezas, una divina y una humana. Y como el sujeto de atribución es una solo, el que estaba naciendo Jesús en su humanidad es Dios en su divinidad. Entonces, el que estaba naciendo es Dios. Pero María es la madre de Dios y añadían como coletilla en el concilio, en cuanto a su naturaleza humana. Lo dicen claramente. No es que era la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, dicen algunos. Está bien, pero decían en cuanto a su naturaleza humana. Entonces, negar eso es negar que Jesús es Dios, ¿vale? Ahora, en el historianismo, es madre de su naturaleza humana y no de su divina, separándolos en 2 personas. Se puede caer en eso, mirándolo con ojos conciliares, pero vamos a ver. Otra forma de acercamiento a la cristología es la cristología libre, que ahora mismo muchos de los teólogos liberales, la teología alemana, se acerca hacia Cristo. ¿Contemplan los concilios y los aman? Sí, los conocen mejor que nosotros, se han estudiado más que nosotros. Pero ellos no tienen la necesidad de utilizar los términos de los filósofos de aquellos tiempos en los concilios para defender la cristología. Y te voy a decir, la libertad de los teólogos liberales la tiene también una gitana vieja sin estudios. Porque una gitana vieja sin estudios, tú le dices, María es la madre de Dios. Y te dice, no, hijo, María es la madre de Jesús, el humano. Pero él es Dios, sí, hijo, él es Dios. No le intentes explicar lo del sujeto de atribuciones porque no lo va a entender. Ella es libre como los teólogos liberales. Entonces, una gitana vieja no va a afirmar o no va a pensar al decir que María no es madre de Dios, que él es 2 personas, una humana y una divina. Ella no va a creer eso. Tú le dices, pero él es una sola persona. Sí, hijo, sí, sí, una sola persona. Y es Dios, sí, sí, y es hombre, pero no es madre de Dios porque Dios no tiene madre. Ella te va a decir eso. Y así también piensan muchos teólogos liberales, ¿vale? Porque es la cristología libre, luego la cristología conciliar y la cristología nuda escritura, solo nacida desde la escritura. Ahora, en términos conciliares, ¿se puede creer que ella nos tocó sin caer en historianismo? Pues según la historia de los concilios, no. Caerías en una herejía. Pero en teología libre o nuda escritura, en ninguno de los dos términos se andan por estas filosofías, la verdad. Históricamente en la Iglesia, para resumirlo, ¿es una herejía decir que María no es madre de Dios? Sí, es una herejía. Para los concilios. Pero entender que es para los concilios,
para una lucha interna que había en aquel momento con el sujeto de atribuciones y la doble naturaleza de Cristo, y si era dos personas o una. Había mucha filosofía detrás. Entonces, Teococos, sí, en cuanto a su naturaleza humana, y resumiendo todas las ideas. Nuestro hermano Joaquín, si tiene algo que añadir. Bueno, por añadir algo, creo que la persona que tenga un problema con la palabra Teotocos, lo que hay que darle es luego la explicación a lo que queremos decir. Porque el término Teotocos no se dio para exaltar a María, sino para exaltar a Jesús. Bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque si a quien parió María no era Dios, entonces Jesús no nos podía salvar y no podía redimir. Entonces, los padres de la Iglesia, cuando acuñaron este término de Teotocos, no lo hicieron por exaltar a María ni por darle a ella un grado de redentora, no, sino para mostrar que Cristo es quien dijo ser, es decir, Dios. Porque si quien dio a luz, María, no es Dios, no nos podía salvar. ¿Entiendes? Entonces, entiendo y comprendo que las personas tengan pues un problema mental, pues como lo hemos tenido todos al principio. ¿Caen en el nestorianismo todos aquellos que no creen en el Teotocos? A ver, es que Dios no tiene madre en el sentido de su naturaleza, porque Jesús no empezó a ser Dios en el momento en que María le dio a luz. De hecho, María dio a luz a Jesús, pero a la misma vez Jesús es el creador de María. Entonces, en ese término entendemos que no caen en el nestorianismo. ¿A quién podemos decir que caen en el nestorianismo? Pues sencillamente a los que creen que en Cristo había dos personas, ya está. O sea, si hay personas que dicen que en él había dos personas, pues caen en el nestorianismo. Si hay personas que no entienden que Dios tenga madre, pues se entiende y comprende que no están cayendo en un error doctrinal, sino sencillamente pues en un error de definición. Claro. Sí. Como la gitanica vieja, que me refiero. A ver. Que siempre la ponemos de ejemplo. Claro. Podríamos decir que realmente en la práctica pues, habrá muchísima gente que no acepte el término Teotocos, Madre de Dios, y que realmente de ninguna forma son nestorianos ni creen en que haya una dualidad de personas en Cristo.